Bueno, ok. Hoy vamos a abrir este archivo que dice, el que les coloqué ahí, por favor, donde dice modelo relacional. Van a abrirlo. Bien, hoy vamos a trabajar tres herramientas nuevas que tiene Excel para el manejo de bases de datos. Hoy vamos a empezar a ver cómo diseñamos un proyecto para realizar un dashboard en Excel. Pero ya lo vamos a utilizar con tres herramientas nuevas. Bueno, nuevas pues relativamente, ¿no? Porque ya hace nueve años salieron, pero pues se consideran todavía nuevas, ¿no? Que es el Power Pivot, que lo tengo por aquí. Está el Power Query, que es el que tenemos acá. Y vamos a mirar también el Power Map, que es el que encontramos por acá, Power Map. Son tres herramientas que se diseñaron para manejar las bases de datos en Excel. Bases de datos pequeñas, bases de datos medianas y sobre todo bases de datos grandes. Este fue el inicio a lo que hoy en día es el Power BI. Usted aprendiendo a manejar estas tres herramientas le queda muy fácil aprender Power BI. Estos tres complementos hay que activar el que vamos a mirar, que es el Power Pivot. Entonces, lo van a hacer por archivo. Opciones. Y por acá, por donde dice complementos, archivo, opciones, complementos, y por acá, donde dice administrar, entonces vamos a activar los que dice complementos como. Complementos como. Entonces vuelvo y repito, ahí los compañeros que han ido llegando, estamos trabajando sobre un archivo que les mandé ahí que dice modelos relacionales Excel. Entramos aquí por la parte de, esto se puede activar desde cualquier archivo, inclusive en un archivo en blanco, ¿no? Y solamente se hace una sola vez. Es gratuito, no hay problema de licenciamiento, para nada. Simplemente lo que hay es que activarlos. Entonces nos vamos aquí por archivo, por opciones, complementos. Y aquí vamos a activar el que dice complementos com y le damos ir. Y revisen allí, por favor, que tengan estas dos herramientas. Las activan Microsoft Power Map y Microsoft Power Pivot. ¿Todos la tienen? Sí, señor. Le dan a aceptar y ya les debe aparecer aquí la pestaña de Power Pivot, ¿sí? Oye, me repite, por favor. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Vamos a darle aquí acceso, que más ha entrado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahí los compañeros que han venido llegando.
Bienvenidos, bienvenidos todos los que han venido llegando allí. Estamos en un archivo que les mandé ahí al WhatsApp. Estamos trabajando con este archivo que se llama modelo relacional Excel. Y vamos a activar unas herramientas, unos complementos adicionales que tiene Excel para administrar bases de datos. Entonces lo estamos haciendo por archivo, opciones, complementos, seleccionamos complementos com, archivo, opciones, complementos, complementos com. Le damos ir. Y entonces allí vamos a activar el que dice Microsoft Power Map y Microsoft Power Pivot. Estaba preguntando, ¿todos lo tienen? ¿Todos lo pudieron activar? Sí, profe. Sí, bueno, perfecto. Le damos a aceptar. Bueno, el Power Pivot nos aparece aquí en la pestaña. Lo expliqué ahorita, ese es el Power Pivot. El Power Query, que es el que también vamos a trabajar, está aquí por datos y es esta parte de aquí, es el Power Query. Y tenemos por datos, aquí en la herramienta de datos está para hacer mapas 3D, mapas de geolocalización, está aquí. Esas tres herramientas las vamos a mirar. Profe, Bien. disculpe una preguntita. Yo apenas acabé de ingresar porque no me dejaba el link. ¿Qué archivo están trabajando? Uno que mandé ahí al WhatsApp, Carlos. Bueno, entonces ahí, nuevamente, rápidamente, para los compañeros que acabaron de llegar ahí, estamos trabajando este archivo de modelo relacional Excel, ahí está en el WhatsApp, y lo que estamos activando son unos complementos para manejar bases de datos pequeñas, medianas y de grandes cantidades de registros. Es el Power Pivot. Vamos a activar la herramienta de Power Query que ya viene y vamos a activar el Power Map que viene por acá. Son tres herramientas que hay que activarlas. Son gratuitas, no tiene problema de licenciamiento y menos en Office 365. Para activar esas herramientas, toca hacer una activación de esos complementos por acá, pues del Power Pivot y del Power Map, ¿sí? Hay el compañero que acabó de entrar, estamos ahí con un archivo que está en el WhatsApp y vamos a activar unos complementos. Archivo, nos vamos por archivo, le decimos opciones, complementos y aquí le damos complementos com. Le damos ir y activan el Power Pivot y el Power Map, por favor. Bien. Los problemas, vamos a ubicarnos aquí en ventas. Esta herramienta de Power Pivot nace a raíz de la necesidad de poder administrar volúmenes de datos en Excel. El sistema de lectura de Excel para las tablas dinámicas es de una manera secuencial. O sea, cuando él hace un resumen de algo, él lo que va a hacer es, si yo voy a sacar, por ejemplo, cuántas cantidades hay de la bodega principal, en una tabla dinámica, lo que va a hacer Excel, es que él sencillamente empieza a revisar ítem por ítem, celda por celda, donde dice bodega principal y él va sumando, va contando, va promediando
dependiendo de lo que yo quiera, pero hace una lectura secuencial sobre toda la base de datos. Ese es el sistema de lectura que tiene Excel. Entonces, en una tabla dinámica, para él hacer un resumen, por ejemplo, de las bodegas, él coge ítem por ítem y recorre secuencialmente cada celda haciendo el cálculo que yo le pida. Finalmente, cuando él recorre toda la base de datos, se devuelve y arranca con el siguiente ítem y empieza a sumar, a contar, a promediar lo que yo le haya dicho y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en bases de datos pequeñas, pues no se nota, ¿no? Que es como cuando hacíamos pues muchos informes con tablas dinámicas en Excel. El problema es cuando era el volumen de datos que ya se volvía muy complicado porque ya leer 200, 300, 400.000 registros, perdón, pues ya la cosa cambia. Empezaba a demorarse, ¿cierto? Abrir bases de datos grandes, lo hemos dicho, ya es un inconveniente para Excel. Nace esta herramienta de Power Pivot. Esta herramienta de Power Pivot viene diseñada especialmente para administrar grandes volúmenes de datos. Entonces, lo que se va a hacer es conectar las bases de datos a esta herramienta y desde esta herramienta las administramos en lugar de hacerlo directamente en Excel. Pero para subirlas a Power Pivot, necesitamos que las bases de datos tengan una estructuración, que tengan ciertas condiciones para poderlas manejar. Cuando yo subo bases de datos a Power Pivot o conecto bases de datos de Power Pivot, las bases de datos pueden estar dentro de un mismo libro, como en este caso, o pueden estar en archivos independientes de Excel. Pero Power Pivot, además de conectar bases de datos de Excel, se pueden conectar bases de datos de Azure, de SQL, de MySQL, de cualquier otra fuente, se pueden conectar desde aquí, desde Excel. O sea que desde Excel yo puedo conectar tablas de Excel o de cualquier otra fuente. Ese es uno de los poderes que tiene esta herramienta, que anteriormente pues no era fácil conectar bases de datos de diferentes fuentes, de diferentes programas. El prealistamiento que hay que hacer a las bases de datos es un concepto que lo vimos en el curso pasado, finalizando, pero que lo quiero recordar porque es muy importante. La materia prima para yo poder hacer diseños o proyectos de informes son las bases de datos. Entonces, entre más limpia y más estructurada esté la base de datos, mis informes van a ser pues obviamente más eficientes, de mucha credibilidad, ¿cierto? Y pues por supuesto, todo lo que yo programe dentro de ese informe, pues va a tener alta confiabilidad en todos los reportes que yo haga. ¿Qué es una base de datos estructurada? Habíamos hablado, vamos a recordarlo. Para el caso de Power Pivot, estoy hablando específicamente, si yo voy a subir bases de datos o voy a conectar bases de datos de Excel con Power Pivot, número uno, las bases de datos no pueden tener títulos. Como en este caso, no, allí no dice Manuelita, relación de ventas, esos son los títulos, no debe tener. En segunda instancia, no debe tener totales de columna. Si presionamos aquí, control flecha abajo, vamos a mirar que esta base de datos pues no tiene totales de columnas. Voy a venir aquí a la barra al cuadro de nombre y ahí escribo A1 y le doy Enter. Las bases de datos se consideran estructuradas si cada dato está en una columna. No pueden haber celdas combinadas. Se considera estructurada si las columnas donde se repiten palabras, esas columnas están estandarizadas. ¿Estandarizadas qué quiere decir? Pues que una palabra esté escrita en esa columna de la misma manera. Que no vaya a ser, por ejemplo, que diga bodega D, bodega Dolores, P Dolores, o sea, que esté escrita de muchas maneras. O bodega Dolores, espacio en blanco al final, o espacio al comienzo y bodega Dolores. Hay bases de datos que tienen
todos esos elementos y a la hora de presentar un informe, pues realmente uno no lo puede hacer porque las columnas no están estandarizadas. Es el mayor dolor de cabeza cuando las bases de datos, sobre todo, se digitan. ¿Cómo hago para estandarizar una columna? Pues nada que hacer. Si yo ya estoy aquí en la parte final del informe de mi base de datos, pues me toca realizar un buscar B. O sea, me paro aquí en la columna y con un control L, que es el atajo de buscar y reemplazar, entonces le digo, por ejemplo, escriba bodega D y reemplácelo por bodega Dolores. Y en eso hace uno el reemplazo, ¿no? Hasta que esa columna no esté estandarizada, no podemos seguir adelante. Ahora, ¿cómo sé si esta columna está estandarizada? Pues simplemente coloco un filtro, ¿no? Estando aquí dentro de la base de datos, me vengo aquí por datos y coloco el filtro. O simplemente le doy un Control Shift L, que lo miramos en el curso pasado. Control Shift L, Control Shift L. Y al desplegar, pues vamos a encontrar que cada uno está escrito de una sola forma, ¿no? Si aquí estuviera bodega D, entonces me hubiera aparecido en otro grupo, ¿no? Me hace otro grupo para bodega Dolores, ¿no? Entonces, de esa manera estandarizo. Dependiendo de los años que usted vaya a presentar un informe, pues uno se puede gastar días y hasta semanas arreglando una base de datos o las bases de datos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre de 5 años. Imagínese todo lo que uno tiene que arreglar, ¿no? Se pierde mucho tiempo. Bien. Cuando ya tiene ese principio de que no tiene títulos, las columnas están cada una cada dato está en una columna, ¿no? A, B, C, D, E. Las columnas están estandarizadas, no hay totales de fila, no hay totales de columna. Los totales de fila es, por ejemplo, si dice venta semana 1, venta semana 2, venta semana 3, total ventas y suman las semanas, ¿no? Ese total no puede existir. ¿Por qué no puede existir? Pues porque eso lo toma como si fuera un registro y va a duplicar la información. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo otro, las bases de datos deben de tener formato de tabla, ¿sí? Algunos manejan el concepto, otros no. Voy a rápidamente a estandarizar, a dar a conocer los dos formatos que se pueden manejar para bases de datos. Uno es el formato de rango, ¿sí? El formato de rango, pues lo establecemos seleccionando la base de datos o seleccionando la columna o lo que yo necesite darle nombre de rango y aquí vengo y le doy el nombre del rango. Cuando le doy formato de tabla se hace con control T. Son los dos tipos de formatos que se van a manejar. Pero para la base de datos con la que yo voy a presentar el informe en Power Pivot, debe de tener formato de tabla, no formato de rango. Los formatos de rango, para los que no lo manejan bien, pues yo puedo venir aquí y darle, por ejemplo, estoy aquí en la base de datos ventas, le voy a dar control E. Por favor, lo hacen. Y aquí vengo y le doy el nombre del rango. La puedo llamar B de ventas, por ejemplo. Los nombres de rangos, como los nombres de tabla, no pueden llevar espacios, ni tildes, ni caracteres especiales, ¿no? La puede ser en mayúscula, minúscula, como usted quiera. Entonces, repito aquí, me paré aquí, le di control E para seleccionar toda la base de datos y luego vengo aquí y le voy a dar el nombre del rango. B de ventas, por ejemplo. Y termino con un enter. Ese es un nombre de rango. Bien, si yo hago una tabla dinámica con esta información, supongamos que las cantidades me dieron 850,000 unidades, pero si mañana entran nuevos registros, si aquí yo vengo y entro nueva información,
para que el informe se me actualice, yo tengo que actualizar el rango. ¿Qué se hace por fórmulas? Administrador de nombres. Aquí me aparece el nombre del rango. Se sabe que es un rango porque es una tablita donde tiene dos cuadritos azules, ¿no? Y entonces allí sé que eso es un nombre de rango. Si quiero actualizar el nombre del rango para la nueva información que entró, tengo que entrar a modificar el rango. Lo hice aquí por fórmulas, administrador de nombres. Escogí el rango, modificar y me paro acá, donde dice se refiere a. Si eso ya quedó en la fila 750, pues cambio aquí a 750 y ahí actualizaría el rango. Y si todos los días la base de datos cambia, todos los días me toca estar actualizando el rango para que a su vez los informes también se actualicen. Entonces, cuando trabajo con nombres de rango, lo cierto es que se vuelve manual, ¿cierto? Bien. Pero ya para informes, y lo vimos en las tablas dinámicas, ya no se trabaja con nombres de rango, se trabaja con nombres de tabla, ¿no? Entonces vamos a eliminar este nombre de rango. Nuevamente nos paramos dentro de la base de datos. Nos vamos por fórmulas. Si alguien se queda, me dice que yo repito, por favor. Fórmulas, administrador de nombres. Me paro en el rango y lo elimino. Perfecto. Bueno, entonces, ese formato, pues lo usábamos hace muchos años porque no teníamos más, ¿no? Pero también ya hace varios años que se trabajan con los nombres de tabla. Entonces, para convertir esta base de datos a un formato de tabla, le vamos a dar control T y él la delimita. No necesito seleccionarla, ¿no? Voy a quitar aquí los filtros. Acá, control shift L. Simplemente estando parado en cualquier parte de la base de datos, le puedo dar control T y él me dice que voy a crear una tabla que empieza en A1 y termina en H654. ¿Sí? Voy a darle escape. Otra forma es también parándome aquí en cualquier parte y por insertar le digo tabla. Son las dos formas, ¿no? Le doy a aceptar. Aquí no cambio nada, simplemente lo que tengo que es confirmar que esto es una tabla que tiene encabezados, estos se llaman encabezados de columna, ¿no? Y que la tabla va desde 1 hasta H654. Le doy a aceptar y allí ya quedó en tabla. Se sabe que él la convierte en un formato de tabla porque automáticamente activa esta pestaña de diseño, ¿sí? Y allí, pues, es lo que yo ya sé que esta base de datos tiene un formato de tabla, ¿sí? Por acá en el lado izquierdo, en la parte de arriba, no se vayan a confundir donde coloco el nombre del rango. En la parte de arriba, donde dice nombre de la tabla, ahí le puedo cambiar el nombre. Le puedo decir T ventas. Le doy Enter y ya esa tabla me queda identificada como T ventas. Igual los nombres de tabla son como los nombres de rangos, no lleva tilde, no lleva espacios, ni caracteres especiales. Bien. Una vez convertida a tabla, ¿cuál es la característica principal de la tabla? Pues que si yo agrego nuevas columnas o nuevas filas, esas filas automáticamente se incorporan a la tabla y evitan de que yo esté por fórmulas, administrador de nombre y esté actualizando rango. Ya eso no lo hago. Como estas bases de datos se pueden conectar a una tabla dinámica de Excel, a Power Pivot, a Power Map, a Power Query, a Power BI, tienen que tener el formato de tabla, ¿sí? Y cuando se presentan o se diseñan los informes, al entrar nueva información, basta solamente darle en los informes, como lo vamos a ver, actualizar y listo. La información va quedando en el día a día actualizada.
Una de las características importantes de tabla es que, pues primero, los cálculos para columnas se hacen en forma automática, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, aquí en cantidad, que hay que restarle 20 unidades, por ejemplo, a esa cantidad, entonces yo le puedo por aquí colocar una columna que se llame descuento, le vamos a dar enter y él automáticamente crea esa columna. Esa columna ya queda incorporada a la tabla. Bien, si yo hago el cálculo, por ejemplo, y le digo igual, cojo esta cantidad, ya no voy a trabajar con referencias de celda porque él ya no me coloca F2, me coloca es el nombre de la columna. Entonces dice cantidad, ¿cierto? La columna cantidad le vamos a restar 50, 20, un valor ahí como por hacer un cálculo. Menos 20, entonces tengo el resultado. Y automáticamente replica toda la fórmula para toda la columna. Estando allí, pues yo puedo cambiarla en cualquier parte. Me puedo ubicar acá y me dijeron, no eran menos, sino era más. Entonces cambio el operador, el menos por el más, y al darle enter, él automáticamente reliquida toda la fórmula. Esa es una característica de tener una base de datos en formato de tabla. Voy a borrarla, era solamente como por hacer un ejemplo aquí. Lo pueden hacer de pronto los que están allí, simplemente se paran aquí, escriben descuento y hacen el cálculo. Igual esto más 100, por ejemplo, y ahí está el cálculo, ¿cierto? Ahí lo pueden hacer. Bien. Y de igual forma pasa con las filas, ¿no? Voy a pararme aquí, control, flechita abajo. Y si vamos a ingresar la factura 5525, inmediatamente ese registro forma parte de la tabla, ¿no? Este puntico acá me indica que es el final de la tabla, ¿sí? Ahí colocaría el registro y ese registro automáticamente se incorpora a la tabla, ¿sí? Esa es una de las principales características. Otra característica importante dentro de las bases de datos que tengan formato de tabla, pues es que puedo hacer segmentos para filtrarla, ¿no? Estando parado dentro de la base de datos, me voy a venir aquí a diseño de tabla y donde dice insertar segmentación, puedo activar las columnas que yo quiera filtrar. Bodega, forma de pago, por ejemplo. Lo hice por acá, lo hice parándome en la base de datos, diseño de tabla, insertar segmentación de datos. Y activé bodega y F pago. Y estas dos ventanitas, pues son dos filtros, ¿no? Eso pues se puede acomodar, se puede poner bonito, colores, bueno, pero ahora solamente vamos a conocer cómo se activa. Entonces me funcionan aquí como filtros, ¿cierto? Los que ya lo conocen y pues para los que no lo conocen, pues aquí está la forma de filtrar, ¿no? Estos segmentos, por ejemplo, aquí dice selección múltiple. Si quiero seleccionar, por ejemplo, si quiero seleccionar dos ítems, entonces me permite hacerlo. Y de esa manera puedo interactuar con la base de datos más fácil, ¿no? Aquí borro el filtro. Es otra de las características de la base de datos. Pero vienen otras, pero la más importante, que es la que nos interesa a nosotros, es que para subirlas a Power Pivot deben de tener formato de tabla. Es importantísimo para que las podamos conectar con Power Pivot. Bien.
Vamos a clientes también, vamos a convertirlo a tabla. Entonces aquí le damos control T, aceptar, y lo vamos a llamar T clientes. Enter. Nos vamos para asesores, control T. Le damos a aceptar y la llamamos T asesores. El nombre es cualquiera, ¿no? El que usted le quiera colocar. Yo siempre les pongo la T pues para identificar que es una tabla, porque vamos a manejar formatos de tabla y formatos de rango. Ya lo vamos a mirar. Control T. Y acuérdense que es aquí arriba, ¿no? De productos. Y aquí, control T, RK. Bien. De clientes, de asesores, de productos y TRK. Si por alguna razón no marcó bien y quiere borrar el formato de tabla, se puede parar dentro de la tabla y aquí en el mismo diseño dice convertir a rango y ahí la devuelve al formato normal de Excel. Cuando le quiero borrar el formato de tabla, ¿no? No todo en Excel funciona con formato de tabla. Hay algunas, cuando voy a hacer algunos procesos con bases de datos, deben de tener el formato de rango. Entonces, no siempre todo se trabaja con formato de tabla, porque es que todo el mundo empieza a darle formato de tabla, pero no sabe qué es lo que va a hacer con esa base de datos. Específicamente para informes, las bases de datos deben de tener formato de tabla. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Yo quiero que esta base de datos en el tiempo, en la medida en que vaya transcurriendo el tiempo, esta base de datos no se me vaya a deteriorar o que no me vuelva esclavo de los informes cada semana o cada 8 días o cada mes o cada año. La idea es que en esta base de datos siempre siga conservando la misma estructura. O sea que si aquí siguen llenando información, porque es lo que pasa en muchas partes, llegan y arreglan la base de datos porque el informe lo tienen que presentar mañana. Entonces llegan y la arreglan, la estandarizan las columnas, la crean formato de tabla y hacen el informe, ¿no? Y resulta que nuestro amigo, el que llena la información, a la siguiente semana siempre escribe como él quiere. Entonces, a los 8 días que vaya a volver nuevamente a presentar el informe, me toca volverme esclavo de estar otra vez corrigiendo y arreglando las columnas para poder que el informe me quede bien. ¿Qué debo hacer para ese caso? Entonces vamos a hacer unas listas, pero unas listas con tablas ya actualizadas para que se pueda controlar que la información que se digita allí es estandarizada con todo el resto de la información de la columna. Entonces vamos a hacer unas listas. Por ejemplo, voy a hacer unas listas con las bodegas. Bien, entonces voy a insertar una hoja aquí y la vamos a llamar listas. Voy a pasarla por aquí al final. Bueno, entonces de ventas voy a copiar la columna de bodega. Marco la columna desde la letra D. Control C. Y la voy a pegar aquí. La marco, control V. Copian y pegan la columna normal. La marcan desde aquí, control C, desde la letra de la columna, control C.
se vienen para listas, marcan la columna de la letra y control B. Teniéndola ahí marcada, entonces le voy a quitar los duplicados. Teniéndola marcada, teniéndola seleccionada, nos vamos a venir aquí a datos. Y le vamos a decir aquí quitar duplicados. Y le damos aceptar. Bien. O sea que esas son las bodegas que yo lleno en esa columna. Puedo ordenar la lista porque ahora son 4, pero pudieron haber sido 150 ítems, 300, 400, 500 ítems. Se ordena. No hay necesidad de marcarla, solamente me paro aquí y ordeno. Bien, lo que voy a hacer es una lista, pero voy a hacer una lista combinándola con una tabla. Los que ya manejan listas y hacen la lista normal con el rango, lo mismo, si entraran nuevas bodegas, por ejemplo, entonces tendría que estar con rangos actualizando cada vez que entren nuevas bodegas. Le vamos a dar un formato especial para que simplemente cuando yo agregue nuevas bodegas aquí se incorporen a la tabla y se incorporen a la lista. Entonces vamos a hacer aquí un truquito bien chévere. Acá, ¿ya lo tienen ahí, por favor? ¿Están ahí todos? Sí, profe. Sí, bueno, bien allí. Sí, Cualquier señor. cosa, por favor, me dicen que yo con mucho gusto me devuelvo y explico. Bien. Entonces, Sí, vamos a lo siguiente. todos ahí. Dime, No, bien, profe, ahí vamos. ¿vas acá? Sí, ahí voy bien. Bueno, perfecto. Ahora, desde bodega van a seleccionar, bajan hasta bodega principal. Desde el encabezado, seleccionan y lo vamos a convertir a tabla. Control T. Y le doy a aceptar. Entonces, paso número 1, marco esa columna, ¿no? Desde el encabezado hasta el último ítem. Y la convierto a tabla con control T. Ese es el paso número 1. Y le doy el nombre, ¿no? La voy a llamar T bodega. Enter. Todo pegado. Es arriba. Acuérdense que es arriba, no es aquí abajo en el nombre del rango, es arriba donde dice nombre de la tabla. Ahí le cambio el nombre. Bien. Yo con este nombre de tabla no me puedo ir a crear una lista, los que ya lo saben hacer, porque las listas no aceptan nombres de tablas, las listas aceptan es nombres de rangos. Entonces el truco que yo hago aquí es, le doy formato de tabla a todo, pero le voy a dar formato de rango solamente a los ítems. Entonces voy a marcar desde bodega copy hasta bodega principal, y aquí donde se coloca el nombre del rango, le van a decir lista bodega. Tienen que marcar desde acá. La tabla ya quedó definida desde bodega hasta bodega principal, pero la lista que voy a hacer, la voy a hacer desde bodega copy hasta bodega principal. Vengo aquí al cuadro de nombre y la voy a llamar lista bodega. Y le doy enter. Listo. Si usted revisa acá, entonces ya tiene lista bodega, tiene T asesores, T bodega, T clientes, T productos, T de caja, T ventas, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bases de datos en formato de tabla y tenemos un nombre de rango que se llama lista bodega. Bien. Entonces, me voy a ir a implementar eso a la columna de bodega. ¿Sí? Me vengo aquí a ventas.
y voy a implementar desde aquí. Para si hay algún cambio también, pues que lo que ya esté digitado lo cambie y lo cambie bien. Control Shift, flecha abajo. Y nos vamos por validación, que es donde colocamos las listas, ¿cierto? Entonces nos vamos aquí, datos. Aquí en el grupo de herramienta de tablas está validación. En la ficha de configuración le voy a decir que quiero una lista. Y en origen le damos F3 o función F3 y ahí nos aparece el nombre del rango. Aquí en listas yo no puedo trabajar con nombres de tabla, por eso es que tengo que hacer ese truco. A la columna dale nombre de tabla y a lo que voy a manejar lista le doy un nombre de rango, que es lo que acabo de hacer. Entonces aquí le digo lista bodega. Pues ya saben que aquí en mensaje de error le puedo programar en caso de que me escriba algo mal, ¿cierto? Entonces le puedo decir error de dato. Seleccione una bodega de la lista. Le doy a aceptar y ya queda creada la lista. Si yo necesito cambiar algo, lo puedo hacer aquí, por la que quiera. Si va a ingresar un nuevo registro, la 5525, cuando yo vaya a llenar la bodega, aquí me aparecen, porque obviamente la tabla arrastra el formato que tenga la última fila, entonces él me sigue arrastrando y ahí puedo llevar un control por todo el tiempo que dure esta base de datos que la estén llenando, donde voy a asegurar que esa columna a través del tiempo siempre se va a llenar igual, de la misma manera. Ahora bien, si entra una nueva bodega, pues usted se viene a la lista. La podemos llamar aquí bodega Manuelita. Y obviamente cuando yo inserte esa nueva bodega, como es una tabla, él la mete dentro de la tabla. Y al meterla dentro de la tabla, automáticamente actualiza el rango. Entonces, cuando yo vaya a llenar aquí, no necesito hacer nada porque ya va a aparecer aquí automáticamente bodega Manuelita, ¿sí? Esto va a asegurar de que el informe que usted diseñe en cualquier plataforma, lo que dije ahorita, llámese Power BI, Power Pivot, Power Query, pues vas a garantizar que la información siempre va a estar estandarizada, ¿no? Esa es una de las primeras cosas que tengo que hacer, sobre todo para las personas que están siempre encargadas de los informes en Excel, de que esta base de datos a través del tiempo realmente no voy a tener inconvenientes de volverme esclavo de estar haciendo correcciones cada vez que yo vaya a presentar el informe, ¿sí? Bien, vamos a repetirlo aquí, por favor. Vamos a hacerlo por pasos para memorizarlo un poco más. Bueno, entonces voy a hacer una lista con tabla para forma de pago. Si alguien se quedó en el ejercicio anterior, pues aquí con repitiendo aquí lo que hicimos ahorita, pues vamos a obtener ya un poco mejor pues la explicación. Bien, entonces el paso número 1 es copiar la lista, ¿cierto? Copiar la columna para hacer la lista. Por supuesto, si yo voy a copiar esto, ya la columna de hecho debe estar estandarizada, ¿cierto? Haberle
Si está escrita de diferentes maneras, pues aquí marcarle el control L y hacer el buscar y reemplazar para que me quede estandarizada la columna. Entonces, el paso número 1 es seleccionar la columna. Control C, la marco desde la letra y la pego en una hoja que yo llamo listas. Yo dejo siempre una hoja para listas. Y entre una lista y otra se deja una columna en blanco para que no la vaya a tomar como una base de datos. Por eso se deja un espacio. Listo, copié y pegué. Primer paso. Paso número 2, quitar los duplicados. Ese es el paso número 2. Selecciono la columna. Me voy por datos. Y le digo quitar duplicados. Le damos a aceptar. Perfecto. Paso número 3. Datos están duplicados. Paso número 3, la ordeno. Vengo aquí a datos y le digo ordenar. Siguiente paso, convierto esa lista en tabla. Para convertirla en tabla, entonces yo marco desde F pago hasta el último registro. Y allí le doy control T. Le doy a aceptar. Y le pongo el nombre. Por diseño, arriba donde dice tabla, entonces le digo TF pago. TF pago. Enter. Quedó en tabla. Siguiente paso, marco desde contado hasta tarjeta D y le doy un nombre de rango. Lista F pago. Y le doy enter. Hecho eso, me voy a implementar eso a la base de datos. Entonces me vengo acá a ventas. Y la lista pues la genero desde acá, ¿no? Desde el primer ítem. Control, Shift, flecha abajo. Datos. Validación. Por configuración. Le digo lista. En origen le doy F3. Y coloco el nombre del rango. Mira que aquí no aparecen los nombres de tabla, ¿no? Con F3 solamente aparecen son los nombres de rangos, ¿no? Entonces le voy a aceptar. Le programa el mensaje de error. Y le da aceptar. Y ya ahí queda implementada esa columna, ¿no?
Con este proceso que acabo de hacer, pues fue lo que dije ahorita, entonces estoy garantizando que en el tiempo esa columna siempre esté bien escrita cada una de las palabras que conforman esa columna. Lo mismo, si entra... Profe, Dime. ¿me puede repetir el último paso, por favor? Todo El lo de la último paso columna. fue cuando lo convertimos a... Hicimos la lista, La entonces marcamos validación. aquí. Sí, Sí, la es de, la validación. la de esta Entonces aquí columna. seleccionan, control shift flecha abajo. Datos, validación. Y en configuración, en permitir le dicen lista. Y en origen le da F3 para que le aparezca el nombre del rango que le colocó a la lista. Si no le aparece la lista es porque lo hizo mal. Si no le aparece la lista, ya miramos a ver cómo lo corregimos. Aquí se complementa pues diciéndole aquí dato no válido. Aquí es el mensaje que usted quiera, dato no válido. Y le puede decir forma de pago no está programada. Es para hacerle entender que está escribiendo mal, ¿no? Si yo vengo y aquí escribo conta punto, porque ese ya tengo pereza de escribir, él no lo va a dejar, no le va a dejar capturar esa información, ¿no? Ese tema de listas también pues lo vimos en el curso pasado, ¿no? Pero aquí ya están mejoradas las listas. Lo mismo, si entra una nueva forma de pago, por ejemplo, transferencia, entonces esta transferencia que yo digite dentro de esta tabla, pues se va a incorporar a la tabla y automáticamente se incorpora a la lista. Entonces, si yo vengo por acá, automáticamente me aparece, ¿sí? Sí, lo lograron, compañeros. Sí, profesor. Bueno, perfecto. Bueno. Y si Digamos que hacemos un en el ejemplo, afán de, profe, y esto mismo es lo que profesor, hace uno para Power BI y para las otras profe, herramientas, pero más allá de tener el afán de ir a presentar un informe, lo que hay que hacer es todo este tipo de cosas. Yo lo llamo el prealistamiento de la información, ¿no? Cuando usted alista su profe, materia prima, que son las bases de datos, pues vas a bregar menos en los informes. Sí, dígame. si hacemos una con por ejemplo, con la forma de pago no válida para que salga el aviso. ¿Forma de pago no válido Ajá. en el mensaje o qué? Sí, sí, no, si lo hacemos, ya, o sea, en ejemplo abajo, si le ingresamos una forma de pago que no sea válida para que nos salga el aviso. Claro que sí. Aquí en el último, por ejemplo, entonces vamos a agregar, voy a venir aquí con control, flechita abajo, por ejemplo. Entonces agreguemos nuevamente la factura 5525. Y si yo coloco, por ejemplo, aquí una forma de pago, coloquémosle forma de pago aquí con letra, por ejemplo. ¿Sí? Ok, ok. Esa es la clave. Lo que acabamos de hacer es la clave para que en el tiempo usted no tenga problema con los informes, ¿no? Lo que normalmente todo el mundo hace es la lista, la corrige y la deja ahí, ¿no? Y va y hace el informe y súper. Pero si esa base de datos la siguen alimentando de ahí para abajo, mucha gente tiene que estar a toda hora volviendo a corregir y volviendo a corregir y volviendo a corregir para cada vez que le toque el informe porque la gente siempre no escribe bien. Entonces, de esa manera, pues aseguro de no estar allí
pues volviéndome esclavo de esa base de datos a toda hora, arreglándola para poder presentar la información. Y así haría con todas las otras bases de datos que vayan a intervenir en el proyecto, ¿no? Tendría que hacerle ese tipo de cosas. Profe, Bien. ¿cómo es que le hacemos para agregar el nuevo nombre? Se viene a la lista. Se viene a la lista y agrégale los ítems aquí que quiera. Y eso se incorpora automáticamente, ¿sí? Agréguele ahí a bodega otros nombres de bodegas, otras formas de pago, y eso automáticamente te va a aparecer aquí cuando esté llenando. Pero lo bueno es que puedes cambiar una que ya esté o una nueva, ¿no? La tabla lo que hace es arrastrar el formato automáticamente. Entonces voy a garantizar pues que mi información, pues voy a tener que hacer las menos correcciones posible en mi informe, ¿no? Pero aquí es donde tú agregas las nuevas formas de pago, ¿no? O las bodegas nuevas, o lo que estés ahí implementando de acuerdo a la columna, ¿sí? Profe, pero solamente es agregarla y quedan dentro del rango. Claro, ya. Porque es que yo la estoy agregando, pero no me queda dentro del rango. Yo marco toda hasta acá, hasta la última que agregué y me queda, me marca es la celda, la columna, pero no me marca el rango. No, es que tú escribes, por ejemplo, yo escribí aquí, por ejemplo, forma de pago, voy a escribir aquí letra, mire. Cuando yo la creo, él automáticamente la mete dentro de la tabla. No necesito hacer nada más. Mira, cuando yo coloco un nuevo ítem, él lo mete dentro de la tabla. Y al meterlo dentro de la tabla, como dentro de la tabla tengo este nombre de rango, entonces él también actualiza el rango. ¿Dónde lo voy a ver? Pues cuando venga aquí a llenar en forma de pago. Cuando yo me pare aquí en forma de pago, ahí te va a aparecer, vea, automático. Debiste haber hecho bien las dos cosas que hice. Uno, darle de nombre de tabla a esto. Y dos, darle de nombre de rango a esto, que fue lo que hicimos en los dos ejercicios. ¿A todos le salió o no? ¿O a quién más no le salió? ¿Hacemos otro ejemplo? Muy claro. Ok. ¿Sí? Bueno, allí ya tendría que como volver a mirar, ¿cierto? Pero ahí hice dos ejercicios. Pues si quiere hago otro o continúen. Usted me dirá. Avancemos, profe, avancemos, está muy claro. Bueno, ok, entonces seguimos. Bien. Bueno, hecho eso en todas las bases de datos que se puede hacer eso, pues porque obviamente en todas las columnas no se va a poder hacer eso, ¿no? Eso se hace en las columnas donde las palabras se repiten, ¿no? Ahí es donde puedo hacer ese tipo de implementación. Ya estando listas allí, digamos que, ¿qué es lo que yo voy a hacer, no? ¿Qué es lo que voy a hacer dentro de ese prealistamiento que yo hago aquí? Resulta que esta base de datos de ventas me están pidiendo un informe de saber cuánto fue la venta, cuánto fueron los costos, necesito liquidar la utilidad, pero esta base de datos pues no tiene sino las cantidades, esta base de datos de ventas, ¿no? Pero todo eso me piden un informe donde yo diga cuánto le vendía a cada cliente, necesito liquidarle unas comisiones a los asesores, pero no tengo tampoco el nombre del asesor, solamente tengo el código. Tengo el código del cliente, el código del asesor y necesito presentar también unas ventas por producto, pero no tengo sino los códigos, ¿sí? Entonces, esta que es una base de datos de movimiento que yo llamo, pues necesito implementarla con la base de datos de clientes, ¿no? Porque aquí en la base de datos de clientes sí tengo el nombre del cliente con su respectivo identificación, código, ¿no? O sea que estas cédulas que están aquí, que en la base de datos clientes son únicas, ¿no? Esas cédulas son las mismas que están aquí, ¿no?
Aquí en ventas, pues obviamente una cédula se puede repetir, pues porque si yo le vendo a un cliente 200 veces, pues 200 veces va a aparecer su cédula en ventas. Pero esa cédula en cliente solamente aparece una sola vez, ¿cierto? Yo no puedo crear dos clientes con un mismo tipo de cédula. Entonces, como yo necesito cruzar información, nosotros ¿qué hacíamos en Excel, no? Pues aquí le podíamos insertar una columna, ¿cierto? Vamos a repasar un poquito eso. Entonces uno lo que hacía era un buscar B, ¿cierto? Entonces yo le decía aquí, búsqueme. Le voy a decir aquí, igual, buscar B. Puedo entrar aquí al asistente. Bueno, madre. Puedo entrar aquí al asistente, ¿no? Entonces le digo, valor buscado es este. Matriz donde lo voy a buscar. Matriz donde la voy a buscar. Matriz donde la voy a buscar. Entonces me paso a clientes. Marco la base de datos. Sabemos que el buscar B siempre busca por la primera columna desde donde yo marco. Entonces, él busca esa cédula que yo seleccioné allá en ventas, la busca aquí. Y si la encuentra, entonces le digo que me pase lo que hay en la columna 2. Y finalmente aquí un 0, ¿cierto? Que es el valor más aproximado. ¿Sí? Eso es lo que hace un buscar B, ¿cierto? Le damos a aceptar. Bueno, entonces, aquí tenemos un problema, que no puedo hacerlo porque es que aquí yo había colocado una validación. Entonces, cuando inserté la columna, él me arrastró la validación. Entonces, no me deja hacer nada, ¿no? Entonces, tengo que eliminar esa validación. Cuando uno tiene una validación en una columna e inserta, entonces él contamina esa columna nueva, la contamina con lo que tiene la columna anterior. Entonces, esa validación, ¿cómo la quito? Ya sea una validación de fecha, una validación de una lista como la que acabamos de hacer, una validación de un número, una validación de fecha. Cualquier validación que tenga en esta columna y al insertarla, la va a colocar también para quitar cualquier validación que sea. Entonces, marcas la columna. Te vas por datos. Entras a validación de datos. Ahí le da aceptar. Y en configuración le va a decir cualquier valor. Entonces ahí quita cualquier validación que tenga. Aceptar. Listo. Y ahí queda libre la columna, ¿no? Entonces repito, la marco, datos, validación. Datos, validación, configuración y selecciono cualquier valor, ¿no? Y ahí quito la validación. Listo, ya la columna me queda libre para cualquier dato que yo quiera meter. Entonces, ahora sí, repitamos el buscar B. Entonces le decimos aquí, igual buscar B o V, FX. Y entonces le digo, valor buscado es esta cédula. Matriz o tabla, pues le puedo escribir directamente también el nombre de clientes. Bueno, voy a marcarla, que no me acuerdo bien por qué nombre le di aquí, de clientes. De clientes, sí. Ahí la marco y le digo que de esa base de datos me traiga la columna 2, que es donde está el nombre, y 0, que es el valor más aproximado. Y de una, como es una tabla, pues él replica todo el buscar B, ¿cierto? Esa función fue la que usamos
pues por muchos años en Excel, y pues cuando las bases de datos son pequeñas, pues fabuloso como en este caso, ¿no? Es una función de búsqueda y referencia muy buena porque puedo cruzar datos de otra base de datos muy fácilmente, ¿no? Pero ¿qué estoy haciendo cuando estoy ingresando esa información ahí? Pues estoy cargando de más datos la base de datos, ¿no? La estoy volviendo más pesada. Y si meto otra columna para asesor y si meto otra columna para colocar el producto, pues estoy metiendo 3 bases de datos. Si esto tiene 500,000 registros, pues son 1.500.000 de datos más 500 por cada uno. Entonces, en el tiempo, pues esa base de datos pues se va a volver inmanejable, que es lo que ya muchos saben cuando tengo bases de datos grandes. Además de tener en cuenta que cuando se hace una tabla dinámica, cada tabla dinámica vuelve a cargar la base de datos. Entonces, por eso es que en bases de datos los que ya han experimentado, les toca ahí ponerse una la manito en la cumbamba y esperar a que Excel reaccione y rezar para que no se vaya a reventar, no se salga, ¿no? Ese era el problema que teníamos muchos años atrás cuando hacíamos informes, pero como no teníamos más, teníamos que hacerlo así. Bien, ahora, si lo va a hacer con un buscar X, pues es la misma cosa. Hagámoslo con un buscar X. Bueno, aquí lo único es que pues esta fórmula la implementamos con un sí punto error, ¿cierto? Los que ya lo manejan bien, le decíamos aquí un sí punto error, y pues estoy haciendo aquí el repasito para de pronto los que no manejan mucho el Excel y pues no tienen mucho contacto con este tipo de funciones, ahí lo estamos repasando. Entonces le digo, si es error cuando haga la búsqueda, entonces colóqueme aquí al final un punto y coma, no me vaya a sacar un no aplica, sino déjelo vacío. Con ese quitábamos ese mensaje pues feísimo que salía cuando no encontraba un dato, ¿cierto? Y ahí ya nos quedaba implementada toda la fórmula, ¿cierto? Si yo por aquí, por ejemplo, escribo una cédula que no exista, pues me va a quedar en blanco, no sale, no aplica, ¿sí? Bien, esta es la fórmula, ¿cierto? Esa es la fórmula de buscar B, entonces tendríamos que hacer 3 buscar B. El tiempo evolucionó y salió el buscar X, ¿no? Entonces ya con el buscar X, pues no era obligatorio que, por ejemplo, siempre él buscara por la primera columna, que es lo que hace el buscar B. Esta columna de identificación podía estar aquí en la mitad, que con un buscar X no tendría problema, ¿no? Para los que no lo han hecho con buscar X, entonces vamos a borrar esto. Control Shift flecha abajo, suprimir y hagamos el buscar X. Esas eran las herramientas de cruce que usábamos anteriormente, ¿no? Usábamos porque a partir de este curso ya usted no lo va a volver a hacer. Entonces le voy a decir, igual buscar X, ¿no? Teniendo en cuenta que el buscar X pues solamente funciona en Office 365, ¿no? Pero es muy parecido. La única diferencia con el buscar B es que con el buscar X, el punto de referencia de búsqueda puede estar al comienzo, en la mitad, al final, no importa dónde esté. Con el buscar B X puedo buscar a la derecha, puedo buscar a la izquierda. Cambio que con el buscar B siempre era de izquierda a derecha la búsqueda. Entonces le voy a decir, buscar X, FX. Entonces le digo, búsqueme esta cédula. No, ese es el valor buscado. ¿Dónde? Entonces, aquí me tengo que pasar y decirle que me la busque en esta columna. Esta es la columna que yo digo que puede estar ahí, puede estar en la mitad, puede estar al final, no importa dónde esté. Él me pide, tengo que marcarla bien desde el encabezado, ¿no? Para que les quede bien. Marco desde aquí, desde el encabezado. Marco. Ese es el punto de referencia de búsqueda. Matriz de vuelta, pues es lo que yo quiero que él me traiga. Entonces vuelvo y me paso para clientes y escojo los clientes, ¿sí? Y aquí de una vez hago el sí punto error. Si no lo encuentra, vacío, que son las comillas pegadas. Ese buscar X es chévere cuando es un dato, pero cuando son varios que tengo que buscar, pues es mejor el buscar B porque uno no hace sino copiar y pegar y pegar y pegar y cambia nomás la columna. Los que ya manejan, pues sabe que
Ese buscar X me gustó, pero es así, pero cuando es puntual para una columnita. Pero si yo tengo que cruzar 10 columnas, yo lo hago con buscar B, o lo hacía con buscar B. Listo, le doy ahí a aceptar, y ahí queda, ¿sí ves? Bueno, eso ya no lo vamos a hacer más. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es relacionar ventas con clientes, ventas con asesor, ventas con productos. Relacionar quiere decir que voy a unir las bases de datos con un campo en común para poder cruzar datos. Entonces voy a eliminar esta columna porque esto era en la época de hace varios años ya. Bien, entonces, ¿cómo voy a hacer, por ejemplo, para traerme el nombre del cliente que lo tengo aquí, el nombre del asesor que lo tengo aquí, pasarlo para ventas? Necesito pasar para ventas de productos el nombre del producto, el costo unitario y el precio unitario. Necesito pasarlo para ventas para poderlo multiplicar por la cantidad y poder sacar las ventas y los costos, ¿no? Entonces, necesito hacer una relación. Entonces, yo voy a relacionar la tabla de ventas con clientes con dos campos en común. Es como un buscar B, pero, o sea, bueno, funciona de la misma manera como uno utiliza un buscar B. Entonces, quiere decir que los dos campos en común que voy a utilizar, ventas con clientes, el campo en común es la cédula. Porque aquí tengo las cédulas únicas, en clientes son cédulas únicas, y en clientes tengo las cédulas que pueden estar repetidas o no. Entonces, para familiarizarme mejor con el modelo, yo le voy a dar a esta columna que es la cédula del cliente y aquí que esta es la cédula del cliente, pero aquí se llama identificación. Y aquí en venta se llama I de cliente. Entonces aquí en cliente yo le voy a dar el mismo nombre. Aquí la voy a llamar I de cliente. Le damos enter. Cuando usted va a unir dos bases de datos, y el propósito de unirlas es para poder cruzar información como hicimos ahorita con el buscar B, debe de unirla con dos campos en común. Dos campos en común quiere decir que si en una base de datos es de tipo fecha, en la otra base de datos también tiene que ser de tipo fecha. Si en la otra base de datos es de tipo numérica, en la otra base de datos también tiene que ser numérica. Campos en común. Y es que lo recalco porque aquí siempre se equivocan más de uno. Porque cuando estamos haciendo la relación, entonces cogen de aquí la cédula y de clientes cogen el nombre del cliente. Eso no son campos en común porque este es un campo de tipo letra y este es un campo de tipo numérico. Para hacer la relación tienen que ser dos campos en común del mismo tipo de dato. Entonces yo voy a relacionar ventas con clientes a través del campo I de cliente. No es obligatorio que las columnas tengan el mismo nombre. No es obligatorio. Pero sí se vuelve de fácil manejo, ¿no? Pues entender el modelo en la medida en que tengan el mismo nombre, ¿no? Como lo vamos a apreciar ahora. Bien, teniendo ya claro usted las dos columnas que va a relacionar y por qué las va a relacionar, ahí es donde debo. Lo que pasa es que esto existe hace muchos años, ¿no? Eso no, las relaciones no nacieron ahorita, nacieron las bases de datos hace cualquier cantidad de años atrás y nacieron las relaciones, ¿no? Lo que pasa es que eso antes no lo hacíamos sino los ingenieros de sistemas, pero ahorita este tipo de trabajo lo hace un usuario final de Excel, un usuario final de Excel o de sistemas, ¿no? Que es relacionar. Este tema de relacionar es un tema viejo, que es nuevo para Excel y es nuevo para Power BI, Power Pivot y todas estas herramientas, pero eso existe hace muchos años. Entonces, la relación es la unión de dos bases de datos con un campo en común. Y el motivo de la relación es porque yo necesito pasar de aquí el nombre del cliente para mi base de datos de ventas, que ahí no tengo sino la cédula y necesito el nombre del cliente para presentar el informe. Entonces,
¿cómo relaciono? Pues aquí en Excel lo voy a enseñar, pero prácticamente lo vamos a hacer en Power Pivot para los que no sepan aquí cómo se hacen. Entonces, aquí simplemente por Excel, si voy a hacer el modelo en Excel, lo voy a explicar de pronto para los que son curiosos y quieren como ahondar un poquito más en el tema, pero todo lo vamos a hacer en Power Pivot. Entonces, yo puedo relacionar ventas con clientes definiéndome aquí por datos. Y aquí en este grupo de herramientas de datos, por aquí dice relaciones. Entonces por aquí le doy nuevo. Y entonces le voy a decir que de la tabla ventas, el campo que voy a relacionar es el ID del cliente. Y de la tabla clientes, el campo con el que voy a relacionar es con el ID cliente. ¿Ves? Entonces yo puedo hacer modelos relacionales en Excel. Aquí le doy a aceptar. Y finalmente, si él sale a este cuadro es porque ya le hizo la relación. Ya esas dos bases de datos internamente están unidas y yo podría cruzar datos haciendo un informe, cogiendo datos de clientes y datos de ventas, ¿no? Esa es una relación aquí en Excel, ¿sí? A eso se llama relacionar, es unir. Voy a hacer un ejemplo pequeñito aquí. Yo me puedo venir para aquí para una nueva hoja. Voy a pararme por aquí en A4. Y voy a insertar una tabla dinámica. Insertar tabla dinámica, vengo aquí a la flechita. En la flechita, ¿no? Bien aquí en la puntica de tabla dinámica, ahí en la flechita, le digo desde datos. Ya no le puedo decir de una tabla o rango porque ya no voy a manejar una sola base de datos. Yo voy a manejar la base de datos de ventas, de clientes, de asesor, de producto, son varias. Entonces le voy a decir ya desde datos externos de origen. Le digo aquí elegir conexión. Tablas. Tablas de conexión. Y le doy a abrir. Y aceptar. Aquí le puedo decir entonces que de la tabla clientes me coloque el nombre del cliente. Y por ejemplo de la tabla ventas me coloque la cantidad. Aquí lo que estoy explicando pues es un cruce, ¿no? Cantidad. Y ya tengo el dato. Entonces lo que quiero dar a entender es que no necesité venir aquí y montar aquí en cliente el nombre del cliente en la base de datos ventas, ¿no? Yo lo hice directamente en la tabla dinámica.
vine y hice el cruce, pero el cruce lo pude hacer porque relacioné las dos bases de datos. Y yo montaba aquí un modelo, pues eso se hacía antes, ¿no? Que fue una de las, estoy hablando de hace más o menos 9 años, ¿no? Que eso era lo que hacíamos y eso mejoró mucho los diseños, pero igual seguíamos teniendo el problema de que así utilizáramos el modelo relacional en Excel y ya no cargáramos datos en las bases de datos, sino que las cargábamos, eran las tablas dinámicas, pero igual el volumen de datos no se podía, no podíamos con eso porque siempre mucha demora para presentar los informes, ¿no? Entonces, esto se acabó acá. Lo que yo estoy aquí explicando, yo aquí puedo hacer la gráfica y armar el dashboard y todo, y eso quedan bonitos. Con tiempo, pues, uno realmente hace unos diseños bien chéveres aquí en Excel, ¿no? Entonces, ya eso ya no lo vamos a hacer aquí. Voy a borrar esto. Era como una explicación allí a lo que se venía haciendo cuando entró la mejora de las relaciones en Excel, ¿no? Entonces, yo lo único que tengo que hacer aquí es entender que yo voy a cruzar ventas con clientes y el campo en común es ID cliente. Ventas con asesores y el campo en común va a ser el código del asesor. Aquí en ventas se llama ID asesor y en asesores también lo voy a llamar ID asesor. Bien. En productos se llama código y en ventas se llama ID producto. Voy a ponerle bien el nombre acá. ID producto. Y en ventas lo voy a llamar también ID producto. Esto lo voy a poner aquí en mayúscula. Por aquí también en mayúscula, costo unitario. Y aquí venta unitaria. Aquí se llama ID producto. Listo, ¿no? O sea, como se llaman aquí en la tabla ventas, voy a hacer eso. Y en recibos de caja también voy a hacer lo mismo. Aquí se llama ID cliente. Ah, bueno, aquí no tengo problema porque tienen el mismo nombre, cómo se llama en clientes y cómo se llama en asesor, ID asesor y de producto, ¿no? Bueno. Ese es mi prealistamiento antes de subir la información a Power Pivot. Y es lo que se considera ya una base de datos estructurada. No tiene títulos, no tiene totales de columnas, no tiene totales de fila. Cada campo va en una columna. Las columnas están estandarizadas y las bases de datos tienen formato de tabla. Cuando ya está eso listo, yo ya puedo irme a la plataforma de Power Pivot y voy a conectar este archivo con Power Pivot. Pero no lo voy a hacer aquí mismo. Algunos lo enseñan haciendo el modelo aquí mismo, pero no me parece, porque si estas bases de datos son grandes, pues lo que yo pretendo es conectarlas en Power Pivot para poderlas manejar fácilmente, porque Power Pivot sí tiene unas librerías de búsquedas que son especializadas para bases de datos. Excel no es bases de datos, Excel es una excelente hoja electrónica para calcular. Entonces, hecho esto, yo lo que voy a hacer es simplemente guardar, grabo. Una de las cosas que me faltó fue actualizar, porque cuando ya tienen formato de tabla y yo hago cambios, hay que actualizar. Me voy por datos, por acá, y le digo actualizar todo. Para que me tome los cambios que hice, los nombres de las columnas, todo lo que hice. Vuelvo y grabo. Guardar, le puedo decir. Cierro. Muy bien. Entonces resulta que usted tiene ese archivo para usted grande, ya tiene información o tiene proyectado que ese archivo va a seguir creciendo y va a seguir creciendo. Entonces usted dice, lo voy a conectar a Power Pivot, ¿sí?
Entonces, abres un Excel 0 kilómetros. Entonces, abrimos por aquí un Excel. Y vamos a conectar esas bases de datos en este nuevo archivo. Entonces lo vamos a hacer por Power Pivot. Entonces, explicado ahorita que Power Pivot es una plataforma que trabaja desde Excel. Él no es mundo propio. Él trabaja bajo la plataforma de Excel. Para que Power Pivot funcione, tengo que tener Excel. Pero son dos mundos independientes. O sea, cuando yo entro aquí, por ejemplo, a Power Pivot y le digo administrar, entonces él cambia de plataforma. Y aquí sí, como digo siempre, juntos pero no revueltos. En este momento estoy en la plataforma de Power Pivot, pero Power Pivot está enganchado al Excel que yo tengo. Voy a cerrar estos por acá que tengo. Tengo abiertos, por acá tengo algo de listo. Listo, entonces me quedaron los dos que estoy trabajando, ¿no? Si yo necesito cambiar mi Excel, aquí estoy. Si necesito irme para Power Pivot, ya estoy acá, ¿no? Pero ellos los dos se graban con un nombre de Excel común y corriente. O sea que ahorita que hagamos todo el proceso, venimos a Excel, grabamos y todo lo que yo haya hecho en Power Pivot queda grabado dentro de un libro de Excel, con común y corriente, con un nombre que usted le dé. Entonces voy a subir aquí, voy a irme a Power Pivot y voy a conectar esas bases de datos de Excel. Conectar. Entonces por acá dice de otros orígenes y aquí vienen todas las fuentes de las bases de datos que usted puede conectar, ¿no? Hay muchísimas. De Access, de SQL, ¿no? De Oracle. Todas las bases que tenga. Entonces, como mis bases de datos son de Excel, pues obviamente tengo que decirle son archivos de Excel. Y vuelvo y repito, pueden estar dentro de un mismo libro o pueden estar en libros independientes. Allí si están en libros independientes, en archivos independientes, tendría que ir subiendo uno por uno. Si son 10, pues tiene que conectar uno por uno. Si es uno solo, pues sube ese solito que tenga. Pero le dice que tiene que decirle que eso que usted está conectando es un archivo de Excel. Le damos siguiente. Aquí en examinar, entonces voy a buscar. Le doy a abrir. Y ojo en esta parte, ¿no? Aquí tengo que decir usar primera fila como encabezado. Entonces aquí está que si usted no quitó los títulos de la base de datos, él no va a poder tabular la información aquí porque los títulos no va a dejar tabular. Tabular quiere decir que cree las columnas que se necesitan para presentar el informe. Por eso es que es importante quitar sí o sí. Estoy hablando de Power Pivot, sí o sí. Si voy a subir directamente la información a Power Pivot, deben de hacer el proceso de estructuración que acabamos de ver. Entonces le dice usar primera fila como encabezado. ¿Sí? Siguiente. Y aquí me muestra todo lo que tiene ese archivo. Entonces voy a subir los que dice el nombre de la hoja y el peso. Entonces, por ejemplo, voy a subir ventas. Primero subamos uno para hacerlo varias veces y repetirlo. Entonces, activemos solamente ventas. Bueno. ¿Qué es lo espectacular que tiene aquí? Póngame cuidado. Usted le va a decir, bueno, voy a subir ventas, pero va a hacer una vista previa de esa base de datos. Entonces, usted viene aquí y le dice vista previa y final.
Aquí Power Pivot me da la facilidad de quitar columnas que yo no voy a utilizar en el informe. Muchas veces cuando uno le mandan una información de sistema, pues viene la información de uno y pues más otro montón de columnas que muchas veces están en las bases de datos que no tienen nada que ver con uno, ¿no? Entonces uno va a hacer un informe en Excel de una tabla dinámica y resulta que la base de datos tiene 40 columnas, pero de esas 40 columnas usted no utiliza sino 8 para el informe. Entonces usted aquí puede desactivar puede desactivar y activa solamente las columnas que van a intervenir en el informe. Me parece espectacular porque aquí uno de una vez descabeza un poco de información y va limpiando el informe, ¿no? Lo va llevando lo más limpio para poder hacer un informe más fácil y duradero en el tiempo. Para este caso, pues si yo quisiera, por ejemplo, activar este y que quisiera activar esto, los que usted quiera activar, entonces los activa y esas son las que él va a subir, ¿no? Pero para el ejemplo, pues vamos a dejarlo con todas nuevamente. Aquí que el chulito aquí activado, le vamos a aceptar. Pero esta función es muy buena para de entrada depurar mucha información que de hecho ya uno no va a utilizar en el informe. Pues, ventas. Aquí le puedo decir finalizar. Yo he subido por aquí bases de datos de Access que tienen 2 millones de registros y se demora 18 o 20 segundos subiéndolas. De 2 millones de datos, 2 millones de registros. Le digo cerrar y acabo de montar y de dejar conectada la base de datos de ventas que tiene Excel, la tengo conectada aquí en Power BI, en Power Pivot, ¿sí? ¿Cómo sé que la base de datos montó bien? Porque los encabezados de columna deben de estar montados aquí en lo que yo llamo la fila 0, ¿no? Esta fila 0, ahí, arribita del 1, ahí es donde deben de quedar los encabezados. Si usted la ha subido con títulos que diga Manuelita, relación de ventas, esos títulos no dejan montar esto aquí y no puedes hacer nada, porque no queda tabulada la información. Por eso es que es de carácter obligatorio quitarle los títulos y los espacios en blanco. Yo por eso la dejo bien pegada a la fila 1 para evitar cualquier margen de error. Ahí esa base de datos montó ya bien. Es muy parecido a Excel, pero no es Excel, ¿no? Tiene una barra de fórmulas, tiene las filas, tiene un área de cálculo, ¿no? Esta área de cálculo ya la vamos a mirar para qué es, ¿sí? La puedo trabajar, ya vamos a mirar cómo funciona. Ya hay, perfecto, ya conecté la base de datos de ventas. Voy a ahora subir las otras bases de datos. Nuevamente le digo de otros orígenes. Archivos de Excel. Siguiente. Examinar. Pues, si la base de datos le sube mal, usted la puede eliminar la hoja, ¿no? Botón derecho, como en Excel, aquí en la etiqueta le da botón derecho, eliminar y vuelve y la, o va a Excel y revisa y corrige y luego vuelve y la sube. Le damos siguiente. Y pues ahora sí subamos las otras, asesores, clientes, productos y ERK, ¿sí? Le doy finalizar. Cierro. Y ya tengo conectada mis 5 bases de datos aquí en Power BI, ¿sí?
Yo me puedo cambiar de plataforma aquí a Excel y voy a grabar ya lo que he hecho. ¿Quién está asumiendo el peso de la información? Pues aquí Excel está feliz porque él no tiene nada. La información, ¿quién la tiene? Aquí el fortachón de Power Pivot es el que tiene la información. Pero lo que va a hacer Excel es que le va, porque Power Pivot no tiene una herramienta de resumen, como la tiene Excel con la tabla dinámica. Entonces, por eso es que ellos los dos ahí son compadres, porque Power Pivot es el que se va a hacer cargo de los datos, puede utilizar muchas funciones como las de Excel, que se llaman aquí funciones DAX, para implementar lo que me haga falta. Y tan pronto yo tenga toda la información lista, entonces Power Pivot le va a decir, vea, compadre Excel, usted me puede prestar su tabla dinámica para hacer un resumen. Entonces, lo único que va a hacer Excel es prestarle la tabla dinámica. Él se va a conectar con Power Pivot y le hace el resumen en la tabla dinámica, pero la información está ya en Power Pivot. No la tiene montada aquí Excel. Entonces, por eso usted puede tener, esta primera clase se llama Pare de Sufrir. Porque si usted ya tiene una base de datos que solo abrirla le da dolor de cabeza, entonces se va a quitar ese dolor de cabeza conectándola con Power Pivot y usted la va a poder manejar aquí desde Power Pivot. Ya no va a tener problema de que se le demora, que para hacer un buscar, un reemplazar, hacer un cálculo, ¿no? Un simple buscar, un control V en Excel en una base de datos de 200, 300,000 registros, se te demora cualquier cantidad de tiempo con un simple buscar, para los que no saben. Ahora, si usted hace un buscar B con 300, 500,000 registros en una base de datos de Excel, eso se te va a demorar cualquier cantidad de tiempo. Entonces, aquí es donde está la solución, porque usted ya no va a volver a utilizar la base de datos directamente para presentar el informe manipulando la base de datos allá en Excel, sino que la conecta aquí con Power Pivot y el de Power Pivot le va a hacer el proceso de alistamiento para finalmente en Excel hacer nuestro dashboard bien chévere, ¿no? Se van a dar cuenta que la diferencia es del cielo a la tierra cuando yo hago esto. Entonces yo puedo, aunque no he hecho ningún informe, pero yo ya cargué información en Power Pivot. Entonces yo me puedo cambiar aquí a Excel, ¿no? Me puedo cambiar aquí y le puedo decir, por ejemplo, que me grabe ese archivo. En Excel no tengo nada, pero sí tengo en Power Pivot. Le doy normal, archivo, guardar. Lo voy a grabar donde pues está mi base de datos. Decir, lo puedo llamar ventas Power Pivot. Tú le puedes dar el nombre que quiera. Ventas Power Pivot. Le doy guardar. Y hasta ahí voy. Bien. Me voy a Power Pivot. Voy a ubicarme aquí en recibos de caja. Voy a hacer, en la clase de hoy, voy a hacer 2 informes utilizando 2 diseños diferentes. En este primer diseño voy a ir directamente a la tabla dinámica y hago el cruce. Y en el de ventas sí voy a generar columnas calculadas para todo lo que yo necesite e implemento ventas con todo lo que necesite. Vamos a hacer nuestro primer diseño. Entonces vamos a trabajar con recibos de caja. Entonces aquí puedo ampliar las columnas muy parecido a Excel, ¿cierto? Común y corriente. Aquí tengo una fecha donde él le coloca un formato en fecha hora. Lo puedo cambiar, ¿no? Aquí donde dice formato. Le puedo decir que me dé este formato de fecha.
Listo. Entonces resulta que yo necesito presentar de recibos de caja, necesito presentar un informe para saber cada cliente cuánto pagó. Necesito liquidar unas comisiones para saber cada asesor cuánto ha recaudado en cartera para liquidarles unas comisiones. Pero aquí tengo el inconveniente de que no tengo ni el nombre del cliente ni el nombre del asesor. Entonces, por eso es que estas tablas son las que me van a implementar tanto recibo de caja como ventas. Estas tres tablas, asesores, clientes y productos, me van a alimentar lo que yo necesito en recibos de caja, que es una tabla de movimiento, y lo que yo necesito implementar en la tabla de ventas, que es otra tabla de movimiento. La llamo tabla de movimiento, pues porque es la que en el día a día, pues es la que más se mueve, ¿no? Bien. Parémonos aquí en recibos de caja. Entonces, para hacer esa gracia, yo necesito relacionar recibo de caja con clientes y recibo de caja con asesores. Hablemos de recibos de caja y clientes. ¿Qué necesito pasar yo de la tabla clientes? Necesito pasar el nombre del asesor. Necesito poderlo cruzar en el informe para poder saber a cada cliente cuánto me ha pagado. Y necesito relacionar recibo de caja con asesores para saber cuál es el recaudo de cada asesor para poder liquidar comisiones. Entonces, lo primero que hay que entender, pues, es que estos códigos que están aquí en ID cliente, pues, son los mismos que yo tengo aquí en clientes, no son los mismos. La diferencia es, ya lo dije, es que en clientes están una sola vez, pero en recibos de caja, eso se repite varias veces. Porque si el cliente me hace 10 pagos, pues me tienen que aparecer 10 cédulas de él. Lo mismo el asesor. Si el asesor ha hecho 15 ventas, pues me tiene que aparecer 15 ventas el código de ese asesor donde le hayan pagado, pues hablando del recaudo. ¿Cómo hago la relación? Entonces, cuando usted habla de relación, tiene que tener en cuenta que va a utilizar dos bases de datos. Y para poderla relacionar, son dos campos en común. Cuando usted ya detecta cuáles son los dos campos en común y hace la relación, el objeto de la relación es porque puedo cruzar campos de las dos bases de datos. Entonces, yo ya tengo claro que recibo de caja lo voy a unir con clientes a través del ID cliente. Por eso es que es importante el nombre, mas no es que sea obligatorio, pero yo voy a unir ID clientes con clientes y el recibo de caja con el ID cliente. ¿Por dónde hago eso? Entonces lo hago por acá, por donde dice aquí en inicio, donde dice vista de diagrama. Entonces aquí me aparecen las bases de datos. Voy a colocar por acá, cargar un poquito esto. Lo voy a arreglar por acá. Aquí puede manejar zoom, ¿no? Acá abajo. Y por acá al lado derecho debe estar recibos de caja. Esas son todas las bases de datos que yo conecté con Power Pivot. Esta es la parte que hay que entender para muchas personas que de pronto pues nunca han utilizado esto, ¿no? No es que siempre tenga que hacer, en todos los informes yo vaya a hacer una relación, ¿no? Es posible que en su empresa el informe que usted necesite a lo mejor le llegue con todos los campos que usted necesita y no necesitaría relacionar, ¿no? Pero por lo normal casi en todos los proyectos hay que hacer una relación, ¿no? Por eso digo, no siempre, pero frecuentemente hay que hacerlo. Entonces yo voy a relacionar recibo de caja con cliente, ¿cierto?
¿Por qué voy a hacer la relación? Porque es que yo necesito presentar un informe en recibo de caja y tengo el ID del cliente, pero no tengo el nombre. El nombre lo tengo aquí. Entonces la necesidad de la relación es porque necesito pasar este cliente para acá. Pues por ahora estoy pasando un campo, pero pueden ser los campos que yo quiera. Pero lo que quiero que entiendan es el por qué hago la relación, ¿no? Y cómo debo hacer la relación. Entonces la relación son dos campos en común. Ya los tengo, ID cliente con el ID cliente. No me vayan a relacionar ID cliente con cliente porque como le expliqué ahorita, cliente es de texto y ID cliente es un código. Esos no son campos en común. La relación la puedo hacer con clic sostenido arrastrando el campo y colocándolo encima, ya sea de aquí para allá o de allá para acá. No importa el sentido. Coge con clic sostenido ID cliente y viene y lo descarga encima del ID cliente. Ya están unidas esas dos bases de datos. Y él hace una relación que se llama de uno a varios o de uno a muchos. Si yo me paro ahí en la línea, él me muestra los dos campos en común. ¿Sí ves? Ahí hice doble clic y él me muestra un mapa más claro de cuáles son las dos columnas que estoy relacionando. ¿Sí? Dos campos en común, números con números. No puede ser números con letras o fechas con letras. Números con números, cédulas con cédulas. Listo. Si usted de casualidad colocó la puntica mal, entonces puede borrar la relación con botón derecho y le dice eliminar y vuelve y la hace. Bien, S1 quiere decir que en la base de datos de clientes hay ID cliente únicos. O sea, hay cédulas únicas. Pero el asterisco en la base de datos de recibo de caja quiere decir que ese ID cliente se repite varias veces. Una cédula que hay aquí, aquí se repite varias veces. Y es lógico, ¿cierto? ¿Cuántas veces crea uno un cliente? Pues una sola vez, ¿cierto? Pero ese cliente, ¿cuántas veces le puedo vender? Pues muchas veces. Ese cliente, ¿cuántas veces puede pagar? Pues muchas veces. Ese cliente, ¿cuántas devoluciones puede tener? Pues muchas devoluciones. Entonces, por eso se llama una relación de uno a varios. Ahora voy a relacionar recibos de caja con el ID asesor porque en recibos de caja también necesito el nombre del asesor. Entonces aquí le digo ID asesor con ID asesor. Y ahí tengo la relación. Hecho eso, me voy a cambiar aquí a vista de datos. Entonces, mire cómo me puedo mover. Yo puedo moverme a vista de datos, que es donde están todas las tablas, todas las bases de datos. Me puedo ir a vista de diagrama. Me puedo mover y cambiarme, me puedo cambiar a Excel. Me puedo volver nuevamente por administrar y voy otra vez a Power Pivot. Me cambia datos y eso. Ahí tienen que aprenderse a mover de un lugar a otro, pero todo concierne a que estoy trabajando el mismo archivo, ¿no? Son secciones diferentes, pero estoy trabajando el mismo archivo. Que fácilmente me puedo cambiar a Excel, fácilmente me puedo cambiar a Power Pivot, estar en vista de diagrama o en vista de datos. Ensáyenlo, por favor, ahí. Interactúen con esto.
Bueno, bien. Entonces, salgamos aquí a Excel. Grabemos. Y vamos a salir a descanso y ya ahorita en la segunda clase hacemos ya nuestro tablero. Entonces salimos 10 minuticos y ya retornamos. Profe, y solo tenemos hasta las 4, no tenemos más hoy. No tenemos segunda clase, profe, hoy. Nos veríamos ¿Cómo? hasta la próxima semana. ¿Hasta qué hora va la clase hoy? Nosotros las hasta 4, profe. de 2 a 4, profe, hoy. Ah, perdón, sí, sí, no. Ah, bueno, sí, no, no. Bueno, entonces dejémosla ahí, ¿cierto? Y en la próxima clase entonces ya hacemos el tablero. Sí, perdón, pensé que era de más horas. Perfecto. ¿Cómo les fue? ¿Lo entendieron? Sí, profe, Súper, ahí vamos. gracias. Gracias. Bueno, perfecto. Ya mañana les mando el videíto para los que de Muchas pronto por gracias, ahí profe, muchas gracias. lo repasen y queden bien con ese tema. ¿Listo? Bueno, entonces Gracias, profe. nos veremos la semana entrante. Feliz fin de Muchas semana. gracias, profe. Feliz Semana Santa. Bueno, Profe, que esté muy bien. bueno, profe, hasta mañana. Listo, profe, que esté bien. Gracias. Gracias, profe. Le recomendamos video. Gracias. Listo, ella, claro que sí. Chao, gracias. Muchas gracias.